En primer lugar, bueno, pues buenos días a todos, pero en primer lugar quiero felicitar al maestro Alberto González Lemus por donar a ANEI estas dos interesantes pláticas. Tengo el gusto de conocer a Alberto de hace más de 25 años y sé que es una persona experta en temas fiscales, corporativos, patrimoniales y de estrategia. Y no solo en el aspecto académico. Él no nos va a hablar únicamente de lo que dicen los libros y las leyes, sino que al igual que los que estamos participando, él es un empresario con más de 30 años de dedicarse en los ramos del sector financiero, en los ramos de la construcción de vivienda y sobre todo en los servicios profesionales de su despacho, que es a nivel nacional, en donde agrupa a más de 300 profesionistas. Yo sé que va a ser muy importante la plática por la facilidad de poderlo aplicar. Él tiene, al igual que nosotros, la experiencia de tener que estar pagando nóminas cada semana, cada quincena o cada mes, y al mismo tiempo pagar impuestos y cubrir los compromisos de los bancos. Así que bienvenido al maestro Alberto González Lemus. Adelante. No lo estamos escuchando. Necesitamos decirle a Alberto que... Alberto, ¿tienes prendido tu micrófono? Ya. Ahora sí, no sé si me escuchan. Adelante, sí. Sí, perdón. Gracias, Javier. Gracias, Samuel. Buen día a todos. Efectivamente, yo creo que lo más importante que puedo yo compartir con ustedes es todos esos años de experiencia y tanto en la parte... estar en la trinchera, la vez pasada, pero también de muchos años de investigación. Lo que vamos a platicar el día de hoy prácticamente tiene un lenguaje coloquial, un lenguaje sencillo y que de acuerdo a lo que hemos estado platicando en reuniones con ANEI, particularmente con Samuel y Javier, toda esta exposición que me permiten compartir con ustedes está agendada para llevarla a cabo en 2 sesiones. Estas 2 sesiones, en principio, el contenido de esta primera es hablar un poquito del contexto en general en el que se están desarrollando la actividad empresarial, los retos, oportunidades, etcétera, y poderles presentar, en mi opinión, ¿dónde está centrada la permanencia de las empresas en el mediano y largo plazo? Es una propuesta pragmática que no responde a propuestas que luego se utilizan una terminología de moda como hablar del benchmarking, hablar del balance scorecard, hablar de tantos otros términos que al final regresan a los conceptos básicos en los que se sustenta la posibilidad de hacer negocios, como es la parte comercial, la parte financiera, etc. Vamos a platicar, por supuesto, en mi opinión, de estos temas que yo considero son necesarios, indispensables, que es el liderazgo empresarial, la cuestión de mercados, el tema fundamental en donde, en mi opinión, está centrada la capacidad de logro de las organizaciones, que es el capital humano. Mi intención es cubrir estos temas en esta sesión y en la próxima sesión hablar de el aspecto financiero, en donde el tema fiscal cobra una relevancia sustancial, y el tema jurídico empresarial. Entonces, en obvio del tiempo y para entrar en materia, déjenme compartirles este proyecto. Primero, pues evidentemente, consecuencia de esta pandemia, la situación en la que viven las empresas es una situación de grandes retos. Ya de por sí, el mundo de los negocios no es un mundo en el que te garantizan resultados favorables. Tienes que hacer mucho para trabajar y lograr esa pretensión
de riqueza y de generación de liquidez, etcétera, etcétera. Evidentemente, el mundo empresarial es un mundo global en donde tienes que ver aspectos de estrategia, aspectos económicos, que hoy día es un tema fundamental, el tema financiero, el tema jurídico y aspectos inclusive en donde tiene que ver o amenazan la permanencia de la empresa en el mediano plazo, como son el caso concreto de las segundas generaciones. Todo esto, evidentemente, sumado al problema que estamos viviendo en este momento, un problema que yo creo, y evidentemente estarán de acuerdo, ni el más visionario de los empresarios hubiese podido adivinar que de una semana a otra iba a cambiar completamente el mundo en general. Yo creo que este tema de la pandemia del COVID-19 nos deja grandes enseñanzas a nivel personal y a nivel empresarial. La gran enseñanza en el plano personal, considero yo, es en valorar lo que realmente importa en la vida. Y desde el punto de vista de los negocios, la gran enseñanza es cómo de un día para otro puede cambiar las condiciones del entorno. Esto nos lleva, evidentemente, a plantearnos cuestionamientos de si estamos o no en una crisis, o qué es una crisis, qué debemos hacer para superar estos retos que nos presenta el nuevo entorno. Yo siempre he dicho que en realidad no existen las crisis. Las crisis existen como un tema de percepción. ¿Y de percepción a qué? A que no estuvimos conscientes de una premisa básica en el sentido de que nada es permanente en la vida. Todo está expuesto a ciclos y cuando termina un ciclo, se reinicia otro, pero en ese reinicio de ciclo cambian las circunstancias y que quien se preparó, quien tuvo la oportunidad previamente de prepararse para el nuevo entorno, más que una crisis, lo ve como una oportunidad. ¿Por qué? Porque se preparó, porque está listo para atender y afrontar los nuevos requerimientos. Esto, insisto, es un tema de enfoque. Definitivamente pueden coincidir o no. Seguramente en este momento es difícil que coincidan por el simple hecho de que de una semana a otra cambió todo el contexto. Fue muy fuerte, fue un cambio muy brusco, pero si, como podríamos señalar, las empresas pequeñas, las medianas empresas, a pesar de su gran trascendencia y contribución a la economía de prácticamente todos los países del mundo, pues viven una situación todavía un poco más delicada. Esto nos lleva, en mi opinión, a tomar acciones de inmediato, porque una de las grandes ventajas de la empresa pymes es su gran capacidad de reacción. Si ustedes recordarán en uno de los cuestionamientos que yo envié para tratar de explicar los contenidos de esta plática, decía yo que si todavía es tiempo de hacer algo, y bueno, realmente si la empresa sigue en pie en estos momentos, precisamente debemos aprovechar esa gran ventaja que tiene la empresa pymes de capacidad de reacción. Este es un factor hoy día que viene a ser una gran ventaja, porque a diferencia de las empresas grandes, para tomar decisiones tienen que convencer a juntas, a comités, a estructuras mucho más obesas, mucho más elaboradas, para poder tomar decisiones y cambiar, reaccionar al nuevo reto del entorno. Creo que hoy, en este momento, la empresa pymes, en principio, tiene que de inmediato analizar objetivamente la situación financiera y comercial de la empresa. Insisto, porque estos cambios se dieron de una manera muy abrupta.
Evidentemente, también esto nos lleva a rehacer los presupuestos financieros y fiscales de este ejercicio 2020. Tenemos que auditar los contratos de créditos con proveedores y con el sistema financiero, porque probablemente en esa revisión de los presupuestos tengamos que renegociar los créditos, tanto con proveedores como con sistema financiero. Otro aspecto importante, en virtud de que innegablemente hay una contracción del mercado, necesitamos revisar la calidad crediticia y liquidez de nuestros clientes. Debemos evaluar si hay riesgo de impago de los clientes o, lo que podría ser peor, un concurso mercantil de los clientes. El impago de los clientes en nuestras empresas en estos momentos, donde hay problemas no tanto para lograr los objetivos que planteamos a principio de año, también hay problemas evidentemente para mantener a la empresa en una posición de liquidez. Entonces necesitamos revisar si hay riesgo de impago de nuestros clientes o inclusive que alguno de ellos se vaya a concurso. Evidentemente, en esta pandemia podemos ver cómo hubo empresas que definitivamente no superaron la crisis, que hoy cerraron, y podríamos listar, creo que uno de los casos más visibles es el sector restaurantero, por ejemplo, que prácticamente tuvieron que cerrar y que no pueden mantener cerrada el negocio con un gasto fijo y una estructura. Hay casos, por ejemplo, de los distribuidores de automóviles que tienen una estructura muy grande, muy pesada, con inmuebles muy caros, una estructura de administración y vendedores obesa, que estuvieron cerrados por meses. Este es un ejemplo que más adelante me gustaría analizar, porque es muy interesante cómo debemos ver el enfoque comercial de nuestras empresas a partir de estas grandes experiencias y enseñanzas. Evidentemente tenemos que revisar también nuestra estructura jurídica actual, porque los nuevos riesgos del entorno del negocio son hoy día o han cobrado mayor vigencia. Necesitamos cuestionarnos si nuestra estructura jurídica con la que participamos en los negocios cumple dos propósitos fundamentales. Primero, proteger los activos valiosos de la empresa, y segundo, blindar el patrimonio. Evidentemente, en esta estrategia de corto plazo, en donde tenemos que reaccionar y tenemos que adaptarnos al nuevo entorno, debemos privilegiar la liquidez sobre las utilidades. En los negocios, la liquidez es oxígeno, las utilidades es el alimento. Nosotros podemos vivir mucho más tiempo sin comer que sin respirar. Esto mismo sucede en los negocios. Una empresa puede vivir sin utilidades 1, 2 o 3 años, pero no puede estar sin liquidez porque la siguiente semana tiene que pagar la nómina. Entonces, en la estrategia de corto plazo, que es a lo que yo llamo estos primeros 7 pasos, debemos privilegiar la liquidez. ¿Qué acciones, qué medidas estamos tomando en la empresa que nos lleven a eficientar la liquidez, aún inclusive sobre las utilidades del negocio? Y por supuesto, tenemos que reinventar el negocio a partir de la nueva visión del entorno. Hoy día tenemos que someter a juicio nuestro negocio. Tenemos que inventar el negocio como si hoy hiciéramos un negocio, no a partir de lo que tenemos. Lo que tenemos nos va a servir como un diagnóstico, pero esa reinvención del negocio es la nueva visión, con nuevos objetivos. Evidentemente, el diagnóstico es cómo estamos, la visión es a dónde queremos llegar. La diferencia entre dónde estamos y a dónde queremos ir es la estrategia de negocios. ¿Cómo vamos a lograr
los nuevos objetivos a partir de la nueva visión. Esa estrategia de negocio, evidentemente, tenemos que voltear qué tenemos de lo que tenemos, qué nos sirve para nuestro nuevo negocio. Probablemente tengamos que partir de ceros. En particular, la pequeña, mediana empresa mexicana tiene una problemática adicional. No están debidamente asesoradas. Y quiero empezar con eso porque yo lo veo con toda la frecuencia en virtud de que, como lo decía Javier y Samuel, mi negocio más importante es un negocio de prestación de servicios, en donde conocemos a las empresas hasta sus entrañas y nos damos cuenta que el primer error es que no están asesoradas. Y no están bien asesoradas porque son parte de un círculo vicioso en donde no hay liquidez, no hay utilidades no tienen acceso a financiamientos, etcétera, ¿no? Consecuentemente, no tienen una auténtica planeación estratégica. Son administradas sobre la marcha. Evidentemente, también tienen dificultades para acceder a financiamientos por falta de garantías o por falta de integrar adecuadamente los expedientes. No son empresas institucionales, obviamente tienen problemas para crecer. Les cuesta trabajo contratar personal altamente calificado, que este es un elemento esencial en el éxito de la estrategia de negocios. Y otro tema fundamental es que con frecuencia son a su vez empresas familiares. Y esto trae en esos vicios de no separar la familia y el negocio, le ocasiona muchos problemas a la empresa. ¿Por qué? Porque evidentemente el negocio pretende determinados objetivos que no coinciden con los objetivos de la familia. Entonces es muy difícil conciliar estos temas y sobre todo cuando no tienen la asesoría adecuada. Pero, como también lo dije, la gran ventaja de la pymes es su capacidad de reacción y adaptación a los cambios. En una empresa pymes, las decisiones se toman en el momento. Las acciones se toman en el momento. Y esa capacidad de reacción es un elemento esencial para la continuidad de las empresas en este entorno. Y yo me pregunto si el reto de la empresa pymes en el entorno actual es sobrevivir. Yo digo, no, definitivamente no. La empresa tiene que ir por todo. Evidentemente, en este mismo o en este primer instante en donde se pretende, sí, adecuarnos a las exigencias del entorno, sí, pero no es con una visión de sobrevivir. Ahora, es muy importante entender que la empresa es como un ser vivo. Es un ser vivo porque interactúa tanto con factores externos como económicos, lo estamos viviendo, políticos. La política tiene un efecto en la economía muy importante. Evidentemente el tema social, el tema tecnológico, todo. De ese entorno externo, la empresa obtiene sus recursos, que los procesa, los convierte en productos o servicios y luego los consume el mismo entorno. Los clientes también están en ese entorno exterior. Y digo que es como un ente vivo. ¿Por qué es tan importante entender esto? Porque todo en la vida evoluciona. Y si nosotros no estamos conscientes de la evolución y que debemos estar constantemente en un proceso de reinvención, si no evolucionamos, extinguimos. Y esto es una premisa innegable. Entonces necesitamos entender que la empresa es un ente vivo, es un ente dinámico, es un ente en constante evolución y que todas las empresas en el mundo
se dedican a satisfacer una necesidad humana. Esto es muy importante. Lo vamos a ver más adelante. La definición de nuestro negocio no debe de ser a partir de los bienes o servicios que produce, sino que debe de ser a partir de la necesidad humana que atiende. Yo puedo decir que sería un error en mi actividad principal que me dedico a prestar servicios de consultoría en negocios, servicios de consultoría patrimonial, servicios de consultoría jurídica, servicios de consultoría fiscal. No, señores. Yo me dedico a vender seguridad. Yo me dedico a vender protección patrimonial. Y esta es una necesidad humana. Si nosotros revisamos el concepto tradicional básico de las necesidades humanas de la pirámide de Maslow, pues tenemos las necesidades de supervivencia, de aceptación, realización, seguridad, de misión, etcétera. Y luego de ahí se pueden desprender muchas otras. Pero yo me dedico, como decía, a vender liquidez. ¿Por qué? Porque a través de los servicios de consultoría generamos empresas más líquidas. Yo me dedico a vender rentabilidad. ¿Por qué? Porque a través de los servicios de consultoría vendemos una empresa, logramos empresas más rentables. Yo me dedico, en resumen, a vender confianza. Yo no estoy en relación con el negocio de la consultoría en la prestación de servicios de consultoría. Yo vendo confianza, yo vendo seguridad, yo vendo rentabilidad. Esa es la manera correcta. Y poniendo este ejemplo, la manera en que nuestros clientes resuelven esas necesidades también cambia. ¿Por qué? Porque cambia el marco normativo de las empresas. Los riesgos a que están expuestos las empresas cambian. Entonces yo tengo que estar diseñando soluciones diferentes constantemente. El marco tributario, ustedes lo saben, es dinámico, es cambiante. Entonces yo tengo que estar diseñando nuevas formas de satisfacer esa necesidad que sigue siendo la misma, pero cambia la manera de resolverla. Entonces nosotros tenemos que estar conscientes de que atendemos una necesidad humana y que esa necesidad humana también es dinámica, que puede cambiar la necesidad o cambia la forma de satisfacerlo. Aquí pueden ver ustedes muchos ejemplos, el teléfono, cómo ha evolucionado la rueda, los vehículos. Imaginen que no hubiésemos evolucionado y nos quedamos como la figura de la izquierda. Pues no, ¿verdad? Eso no sucede. Entonces, algo muy importante y una premisa fundamental, que la empresa que no exige, que no evoluciona, se extingue. Y fíjense, y esto es una premisa inclusive universal y de una aplicación, un aspecto bastante amplio. No sobrevive el más fuerte, no sobrevive el más inteligente, sobrevive el que tiene una mayor capacidad de reacción y adaptación al nuevo entorno. Y esto lo tenemos que reconocer y aceptar como una realidad en nuestras empresas. Nos puede pasar como tantos ejemplos, seguramente en su momento vieron todo esto. Las empresas que a la fecha o ya no existen o tienen problemas para permanecer en el mercado. Y fíjense cómo en el último recuadro de la lámina que les estoy presentando son prácticamente negocios de tecnología, pero el disruptor no es la tecnología, es no haberse centrado en el cliente. Y si yo quisiera focalizar más esta premisa, diría, es no haberse centrado en las necesidades del cliente. Uber, el ejemplo de Uber, resuelve la necesidad de movilidad urbana. Entonces, todo esto tiende
cuando la gente, por ejemplo, compra un vehículo, es muy importante entender cuál es la necesidad que esa persona, que nuestro cliente busca satisfacer. Por ejemplo, es muy diferente una marca como las marcas premium, Porsche, comprar un Mercedes, comprar un BMW, que comprar una camioneta Nissan Pickup. La necesidad que atiende el cliente de una distribuidora de marca premium no es una necesidad de movilidad. Definitivamente no. Es una necesidad de aceptación, de ego, poder, etcétera. Otro tipo de necesidades que se atiende ese sector en particular. Y esto es algo que lo debe entender perfectamente quien se dedica a esto. Si yo distribuyo, y fíjense que estamos hablando del mismo producto, y como negocio pudiéramos decir que me dedico a vender carros. No, eso no es suficiente. Yo tengo que definir mi negocio, insisto, a partir de la necesidad humana que atiendo. Y entonces, el que compra un vehículo de marca premium no está resolviendo una necesidad de movilidad, se los garantizo. Y fíjense, quien compra una camioneta pick-up, esta normalmente es una herramienta de trabajo. Entonces, yo en todo el diseño de mi estructura organizacional tengo que entender que yo vendo herramientas de trabajo. Yo no estoy vendiendo inclusive un vehículo que resuelve una necesidad de movilidad. ¿Ustedes creen en estos ejemplos? Por ejemplo, cuando en algún momento salieron hace muchos años esos relojes electrónicos Casio, le dijeron a Rolex que se iba a extinguir, porque habían ya salido relojes que daban la hora muchísimo más económico y que además de dar la hora tenían otras funciones, ¿no? Pero Rolex obviamente contestó que ellos no vendían relojes. Ellos venden obras de arte. Ellos venden artículos de admiración que le permiten a la gente que posee esos artículos pertenecer a un grupo social, ostentar cierta, esa necesidad de reconocimiento, porque yo tengo un Rolex porque logré algo en la vida y tengo recursos para poder comprar un artículo de este precio. ¿De acuerdo? Para mí es muy importante que la primer premisa en la que están sustentados los negocios es entender que todo tiene ciclos y que esos ciclos tienen una duración y que esa duración, al momento en que concluyen los ciclos, nacen nuevos ciclos y cambian las circunstancias. La pregunta es si en ese liderazgo empresarial ejercemos, practicamos esa habilidad o ese don de la visión en los negocios. Es muy importante. Esa visión. Y segundo, entender que al final no nos dedicamos a comprar, a vender ciertos servicios o productos, que nos dedicamos a atender determinada necesidad humana y que esa necesidad humana evoluciona, cambia. O si no cambia, cambia la manera de satisfacerlo. En los años, sobre todo de ejercicio profesional, más de 30, de participar en todas las empresas de este país, de todo tipo de actividades o sectores y tamaño, porque evidentemente hemos tenido la oportunidad de estar en todo tamaño de empresas, yo he llegado a la conclusión de que, aunque no lo tenga con claridad, siempre el empresario busca estos 4 objetivos principalmente. Una empresa rentable que genere utilidades, una empresa que tenga liquidez, que siempre tenga la posibilidad de mantener a la empresa líquida para cumplir con sus compromisos, pero siempre en un ambiente máximo posible de seguridad
y que permanezca en el mercado a través del tiempo, inclusive a pesar de diferentes generaciones. Creo que es válido y que esto debe ser nuestra premisa en cuanto a lo que pretendemos fundamentalmente de los negocios, y que no por la situación económica debemos de pensar en que no se puede lograr. Para lograr esto, yo he pues considerado que para permanecer en el mercado, la empresa debe ser competitiva. Si una empresa no es competitiva, su permanencia se ve arriesgada, se ve en riesgo. La pregunta es, ¿en dónde o en qué está sustentado la permanencia de los negocios en el largo plazo? Primero, en un liderazgo. Ese liderazgo que es ejercido por el empresario. Cuando cualquier empresario decide poner un negocio, siempre parte de una idea a la que yo le llamo de una visión. Pero de una visión optimista de un futuro deseado. Porque la primer premisa en el mundo de los negocios es que es un mundo de riesgos. ¿Qué tan atractiva debe de ser esa visión como para que, a sabiendas de que hay riesgo, tome acciones en consecuencia? Tiene que ser lo suficientemente alentadora, atractiva, para entonces poder comprometerse con esa visión. Pero esa visión, voy a comentar algunos aspectos más adelante, pero es el primer fundamento de una empresa competitiva. Segundo, enfoque al mercado. Las empresas que no están diseñadas para tener siempre los monitores, la visión, con atención al mercado, tarde o temprano, su subsistencia se ve amenazada. Es muy importante que desde el liderazgo y los puestos del organigrama se permee esa cultura de enfoque al mercado, al cliente. Lo mencionaba yo hace un rato, el capital humano. En el capital humano y en la manera en que estamos organizados, se sustenta la capacidad de lograr los objetivos que la empresa se propone. El capital humano es el recurso más valioso en la organización. Tenemos que revisar nuestras empresas, o en ese ejercicio de reinvención tenemos que poner atención a este pilar. Evidentemente, el tema financiero. Debemos aprender a manejar los recursos financieros de la empresa de manera efectiva y de manera eficiente. Efectividad es lograr las metas. Eficiencia es lograr las metas con los menores recursos posibles. Y en el aspecto financiero, estos son temas muy importantes. Que logremos los objetivos de márgenes, los objetivos de liquidez, los objetivos de gastos, los objetivos de ventas y el manejo del dinero. Tenemos que aprender como empresarios a identificar en dónde están la liquidez en la empresa, en dónde están las utilidades, cómo se genera la utilidad. Tenemos que aprender a interpretar los estados financieros básicos para la toma de decisiones. Tenemos que saber cómo está estructurada nuestra empresa, cuáles son los gastos fijos, cuáles son los gastos variables. Elementos básicos, yo lo decía hace un rato, señores, no voy a hablar de un tema o una expresión rimbombante, como las que decíamos hace un rato.
sino de estos conceptos atemporales que son principios universales en el mundo de los negocios. Si ustedes con esto lo quieren englobar y ponerle un tema rimbombante, adelante. Ahora bien, con esto no estoy diciendo que no funcionen aspectos como el Balance Scorecard, que no funcionen el benchmarking, que no funcionen otros temas que luego en realidad fueron como modas y que en mi opinión atacan aspectos parciales. Yo les garantizo que si estamos con pilares a que me estoy refiriendo sólidos, aunque no tengamos benchmarking, aunque no tengamos balance scorecard, la empresa va a permanecer en el mercado. Si tenemos un liderazgo con una visión, con una renovación y otras situaciones que ahorita voy a comentar, si la empresa está orientada al mercado, si el capital humano es capital con comprometido con la empresa, si somos eficientes y efectivos en el manejo del recurso económico y sobre todo si tenemos también hoy día la estructura jurídica idónea para realizar negocios e inversiones. El mundo de los negocios es un mundo de riesgos. Hoy día, esos riesgos creo que se han incrementado. Por un lado, es innegable hablar del riesgo en el tema fiscal. En esa intención de recaudar, vamos a ver evidentemente una mayor fiscalización de las autoridades. Yo tengo que estar preparado. Y no solamente con tener las cosas bien en orden, sino que también debo de estar preparado ante un acto arbitrario de la autoridad que se ha estado presentando en los últimos tiempos. Eso es una realidad. Si la estructura jurídica no me protege los activos valiosos de la empresa al hablar de estos riesgos, o riesgos laborales, riesgos financieros, riesgos de mercado, creo que tendría que cuestionar si continúo con ella o la tengo que adecuar. Bien, con esto es la fotografía de lo que yo considero una empresa debe enfocarse. ¿Qué tenemos que hacer? Evidentemente, en ese ejercicio de reinvención, partir de un diagnóstico, y vamos a ver en el desarrollo de la exposición algunos cuestionamientos que simplemente tendríamos que hacernos y ver si nuestros negocios cumplen o no con estos requerimientos. Ahora, ¿qué significa ser competitivo? Yo digo, bueno, que realmente tengas posibilidades de lograr lo que te propones. Y para esto, pues tengo que revisar esos pilares en los que está sustentada la competitividad de mi empresa. Yo les pregunto, ¿ustedes creen que este equipo es competitivo? Por supuesto, a pesar de que recientemente le metieron 8 goles. No importa. Pero este equipo es competitivo porque tienen claro lo que quieren lograr. Hay una visión. Tienen una estrategia para lograrlo. Tienen gente capaz. Tienen gente comprometida con los resultados. Ahora, sí, efectivamente yo dije, tener posibilidades de ganar. No significa que siempre ganes, pero que siempre tengas esas posibilidades. A lo mejor, como le pasó a este equipo en este último torneo, no fue el campeón, pero siempre está con posibilidades reales de ganar. ¿Por qué? Porque tiene estos elementos, tiene estos ingredientes. Y esto lo tomo de ejemplo porque, bueno, probablemente hablar de fútbol en México es un tema conocido de muchos. Pero esto es un ejemplo de lo que para mí pudiera de una manera, y obvio, en obvio del tiempo del que dispongo, tratar de hablar de competitividad. Es gente comprometida, es gente con un alto nivel de destrezas, hay una visión, hay una estrategia, hay objetivos claros, que es algo que tiene que ser, que tiene que dar en nuestras empresas.
Bien, ese liderazgo del que hablo, como primer pilar de la competitividad, tiene que estar basado en una reinvención, pero una reinvención a partir de las necesidades del mercado, con objetivos que nos permitan precisamente alinear los esfuerzos del equipo humano. Los objetivos en la empresa tienen que ser perfectamente comunicados a la gente. A la gente le gusta, a la gente le interesa saber qué se espera de ellos. Y si yo no les comparto cuáles son los objetivos en todas las áreas del negocio, van a andar como con el parabrisas empañado. Necesitamos bajar, permear los objetivos de la empresa. Necesitamos bajar también la estrategia. La estrategia es el cómo vamos a lograr esos objetivos. Y evidentemente necesitamos evaluar, hacer presupuestos. Los presupuestos nos van a permitir precisamente validar si la estrategia y los objetivos son correctos. Porque tenemos que hacer objetivos en ventas, en costos, en gastos, en inversión, etcétera. Y todo eso, y también en la estrategia. Si en la estrategia vamos a comprar instalaciones, vamos a comprar equipo, vamos a comprar, todo eso lo tenemos que traducir a números. Los presupuestos nos van a validar si los objetivos y la estrategia son los correctos. Si tenemos que modificar los objetivos, quizás tenemos que producir más barato, tenemos que comprar más barato, tenemos que ser más eficiente en gasto, tenemos que vender más, tenemos que optimizar los márgenes. Esto nos los va a responder los presupuestos. Insisto, presupuestos en el aspecto de utilidades, presupuestos en el aspecto de liquidez. Todas las acciones que realiza el ser humano es porque hay una motivación. Y normalmente cuando decidimos invertir en un negocio, esa visión del negocio idóneo, del negocio deseado, tiene que ser una visión muy atractiva. Y normalmente en el mundo de los negocios, lo atractivo tiene que ver con la rentabilidad. Es muy importante que en la medida en que esa visión que tenemos del negocio, también lo veamos con la mayor claridad y con la mayor precisión. Porque no solo se trata de que la visión sea tan motivadora lo suficiente como para que te lleve a la acción, sino que también la puedas materializar con la mayor precisión posible. Y esa visión, que es el primer motor de la actividad empresarial, se tiene que compartir con la gente con la que vas a desarrollar la estrategia y a lograr los objetivos. La gente tiene que ver en el mismo sentido, hacia la misma dirección que el líder de la organización. El compartir la visión de la organización logra el compromiso de la gente con las metas. Y esto es muy importante. Obviamente, de esto he platicado mucho. Hay que mantener la empresa en un constante proceso de adaptación a las nuevas tendencias del mercado. Fíjense, por ejemplo, hay una empresa en particular que es muy interesante y que vale la pena analizar desde ese punto de vista. Es una de las empresas más rentables y más líquidas del mundo. Tiene más liquidez que la tesorería del gobierno americano. Y me refiero a la empresa de Apple. Apple no solamente satisface una necesidad humana de entretenimiento, de esparcimiento, diversión, todo lo que ustedes quieran, sino que le inventa necesidades al mercado. Eso me parece muy interesante. No solo va a
a identificar esas necesidades del mercado, sino que además le crea necesidades. Y obviamente le crea necesidades a su vez con un satisfactor, creando un monopolio. ¿Cuál es una de las grandes ventajas de tener un monopolio? Que tú pones el precio. Cuando la regla general es que el precio lo pone la competencia y el mercado, la ley de oferta y demanda. ¿Sí? Esto me parece interesante. Ahora bien, enfoque al mercado. Alberto, te iba a comentar, ahorita en el slide anterior, antes de ahorita que pasáramos al segundo, nomás para hacerte una pregunta, decías que el liderazgo con visión, mencionabas el tema de la reinvención constante, Sí. y adaptarte a las nuevas necesidades del mercado. El tema ahorita que como sabes muchas empresas enfrentan, hablas del tema de la liquidez, ¿no? Que es precisamente el oxígeno, que es lo que ahorita está haciendo falta en una gran cantidad de empresas. Y muchas de esas, pues el hecho de reinventarte o de cambiar el enfoque también implica una erogación de flujo, pero pues a la larga es una inversión totalmente confiable en el sentido que es lo que te va a permitir sobrevivir. ¿Qué opinión te merece esto con respecto a la adaptación ahorita que estamos viviendo, por ejemplo, por el tema del COVID, que muchas empresas bajaron sus ingresos, por consiguiente su liquidez, y enfrentan el reto de reinventarse, pero que también implica una inversión? Digo, antes de ahorita al 2, antes de que se me fuera la idea, por eso te interrumpí. Sí, no, muy bien. En una de las láminas al principio, si quieres, llamémosle un plan de emergencia, en donde el primer paso que yo propuse es precisamente hacer una evaluación, un análisis de la situación financiera y comercial de la empresa. Rehacer los presupuestos. Y cuando en ese paso, los 7 pasos antes de reinventarnos, yo decía que tienes que privilegiar la liquidez sobre las utilidades. Yo probablemente tengo que armar una estrategia para cerrar el ejercicio 2020, porque hay muchas empresas, haciendo una analogía a términos médicos, que en este momento están en terapia intensiva. ¿De acuerdo? Sí. Y entonces, lo primero, tengo que salir de terapia intensiva. Pero para salir de terapia intensiva tengo que entender cuál es la causa. Y la causa sí puede ser que no haya solución, primera premisa. Y lo que quizás tenga que decidir es cómo cerrar el negocio con el menor daño posible. ¿Por qué? Nosotros tenemos clientes restauranteros. No aguantaron 4 meses cerrados. Las rentas muy altas, el personal, etcétera, etcétera. Y se tuvo que tomar la decisión de cerrar. Ahora, en ese análisis de la situación financiera, por ejemplo, debo decirlo, en otros casos, se tienen que crear una serie de medidas que te permitan en ese plan de emergencia seguir respirando, ¿no? Tienes que ver cómo recuperar la mayor liquidez posible, porque de esto se trata en este primer periodo, de privilegiar la liquidez. ¿Y qué, por ejemplo, medidas que se tomaron? Oye, a tus clientes ofréceles un descuento para que te prepaguen las cuentas. Agarra liquidez. Vas a sacrificar utilidades, pero agarra liquidez. A los proveedores, págales con un activo, no les pagues con liquidez. Por ejemplo, clientes, distribuidores de automóviles que estuvieron cerrados, pudimos negociar, pagar a proveedores con unidades, con vehículos nuevos. Y entonces no sangré la liquidez. En otros casos, en esa reinvención, quedaron activos ociosos y entonces
vendimos activos ociosos, vendimos terrenos, se vendieron algunos inmuebles, alguna maquinaria, porque el tamaño de negocio se contrajo, es innegable. Entonces, hay que ver de manera creativa cómo puedes eficientar la liquidez hoy como primer premisa en ese plan de emergencia. Sí. El tema fiscal tiene una relación muy fuerte con la liquidez. O sea, el pago, una empresa que paga muchos impuestos afecta su liquidez y su rentabilidad. Entonces, de inmediato, habría que ver cómo está configurado el pago de impuestos en la empresa que gasta la liquidez y cómo se pueden tomar ciertas medidas dentro de un marco legal para que en el mes siguiente no tengamos que erogar esas partidas fiscales que también nos golpean la liquidez. Entonces, una solución genérica no la hay. Se tiene que revisar cada caso y se tiene que ver de qué manera puedes tú conservar una empresa líquida en esta innegable contracción de la economía ante una disminución de las operaciones de la empresa. ¿Dónde están los gastos? ¿Cómo se comportan el flujo de efectivo? ¿Y qué podemos hacer para optimizarlo? Tiene que partir de un diagnóstico individual. Estas son algunas líneas en general que podemos compartir como un plan conceptual. Pero definitivamente el tema en este plan de emergencia, a lo mejor si tienes créditos bancarios, pues siéntate a renegociarlo. Créditos con acreedores, siéntate a renegociarlos y todos a diferir la exigibilidad. ¿Sí me explico? Sí, tratar de patear el balón, por llamarlo de alguna forma, ¿no? Postergarlos en ese sentido. Y sobre todo cuando no se tiene, no se cuenta, como en el caso aquí del país, que no se tiene el apoyo ahí, en este caso del gobierno, con créditos fiscales y demás, por poquito la política pública que han adoptado. Pero sí, definitivamente. Quedarte con, o sea, quedarte con una liquidez. Hablar de política, pero sí deja mucho que desear la gestión de la administración actual ante esta pandemia, la contracción económica y en general, el apoyo a las pymes en México. En general, no solo a esta administración, falta un programa bien estructurado en donde haya, yo llamaría un proyecto de coinversión, como un fondo de capital privado, en donde los apoyos no salgan hasta que la empresa llegue a un grado de consolidación, con un esquema de retiro de toda la inversión que se haya podido realizar, en un acompañamiento, sobre todo con una asesoría adecuada, porque definitivamente el empresario es eso, emprendedor, pero no sabe todo. O sea, trae una gran motivación, empuje, compromiso, pero necesita asesoría en muchos aspectos. Simplemente en conformar un equipo humano capaz y comprometido, así como él. Porque el empresario se compromete y no duerme y saca del bolsillo personal y mete los recursos a la empresa, pero necesita apoyos desde asesorías, financiamientos, procesos, tecnologías, equipos, etcétera, que en México no existe realmente un programa que vea esto, como lo decía yo, a la empresa como un ente vivo, donde hay muchas áreas, es decir, hay un corazón y un hígado y unos intestinos, todos están interrelacionados, no se ve, no se tiene que ver de manera aislada. Estos 5 pilares de la competitividad que yo le llamo, tienen que estar integrados. No se pueden ver de manera independiente. Tienen una conexión, una correlación. Desde la visión con la parte comercial, con la parte financiera, la estructura jurídica, etc. Perdón. Bien. Entonces, continuando con esto, me paso al otro tema que es muy importante. El mercado. Y yo decía, oye, con todo que esto yo he platicado, ¿realmente tenemos una definición del negocio adecuada? Una definición, pero a partir de las necesidades que atendemos.
Mire, yo ponía ahorita el ejemplo de Rolex, el ejemplo de los vehículos, pero esto es en general. Fíjense bien, tan importante es que si yo me dedico a vender zapatos, hay una gran diferencia de la razón por la que un hombre compra zapatos y la razón por la que una mujer compra zapatos. ¿Estamos de acuerdo? Para uno, con unos zapatos negros y con unos zapatos cafés, puedes vivir 40 años sin problema. Y no importa si es boda o bautizo, te lleva los zapatos negros y punto, ¿no? Para las mujeres no. Y entonces, como empresa, tú no puedes decir que te dedicas a vender zapatos. Aun si son zapatos para hombre, entonces tienes que ver para qué se utilizan y diseñar todo, inclusive todo tu equipo de ventas conectado con esa necesidad humana, que se comuniquen con tus clientes a partir de su necesidad. ¿Sí me explico? Y hay tanto, digo, hoy hay un concepto que es precisamente esto, que le llaman neuromarketing, ¿verdad? ¿Por qué? Porque está enfocado precisamente en la mente del consumidor, no en los productos. Pero, por ejemplo, en ese mismo ejemplo, en ese mismo caso, si yo vendo carteras, comprar una cartera para un hombre es muy sencillo. Nomás saber si caben las tarjetas de crédito y en los billetes. Para una mujer, comprar una cartera, yo digo que si tú vendes carteras para mujer, cometerías un gravísimo error si además no vendes bolsas. Porque las mujeres no llevan la cartera como la carga el hombre. La mujer cuando compra una cartera también tiene que comprar una bolsa. Entonces, como estos ejemplos, digo, y además, fíjense cómo la misma pandemia, ¿qué cambios originó de inmediato y brusco? Los centros comerciales se cayeron, pero el comercio electrónico a las nubes. Los restaurantes se cayeron, pero la entrega de comida a domicilio, ¡pum!, se subió. Es más, hay empresas que se crearon simplemente para vender gel, tapetes sanitizantes, cubrebocas, etc. Hay un caso de un cliente que tiene gasolineras y tiene gaseras. Evidentemente, como la gente se quedó en casa, el consumo de gasolina cayó. Pero el hecho de que la gente se haya quedado en casa, el consumo de gas se fue a las nubes. Y entonces, a nivel grupo, esa disminución en la venta de combustible, de gasolina, se vio compensada con el consumo de gas. Entonces, es muy importante nunca desprenderse de las necesidades humanas, de cómo evolucionan, cómo cambia la manera de satisfacerlas. Y esto nos lleva precisamente al siguiente planteamiento. ¿Conocemos realmente las necesidades del cliente? ¿Conocemos su manera de satisfacerlas? ¿Conocemos el ciclo de vida de nuestros productos o servicios y consecuentemente de la empresa? Si yo me dedicara a reparar máquinas de escribir, ¿hace cuánto tiempo que me extinguí? ¿Sí me explico? Si yo obviamente, en la empresa, yo puedo tener diferentes productos, pero la vida de los productos también es diferente. Y la vida de la empresa es el promedio de la vida útil de mis productos o servicios que satisfacen esa necesidad. Y es algo que tenemos que estar constantemente renovando y reinventando. La manera, otra vez, las necesidades del cliente. Ahora, ¿tenemos realmente un estudio del mercado potencial de nuestros productos y servicios? Y un estudio no solo del tamaño de la población que tiene esa necesidad, sino su poder adquisitivo.
Esta es la razón por la que los Estados Unidos es el mercado más atractivo del mundo. Porque en otros países hay una población igual o más grande como Brasil, 350 millones de habitantes. Pero la diferencia del mercado americano y el mercado brasileño es que tienen poder adquisitivo. Y entonces, en la actividad en la que participamos, ese mercado es grande, está en crecimiento, tiene poder adquisitivo, tenemos esa información, ¿verdad? ¿Tenemos programas de fidelización de los clientes? O sea, ¿realmente tenemos una base de clientes que nos permitan asegurar ventas, asegurar la continuidad de la empresa? Y hay una serie, créanme que los programas de fidelización de clientes no tienen que ver para mí con esos esquemas de puntos, de acumulación, de bonos para que luego cambies por servicios. Es más importante cumplir lo que prometes. ¿Cuántas veces cuando estamos en el rol de somos consumidores, nos han incumplido lo que nos prometieron? Qué desagradable, qué incómodo, qué experiencia te queda amarga. En nuestro país, este es un tema fundamental. No hay esa cultura de cumplir lo que prometes. Y cuando tú logras una empresa comprometida con lo que ofrece, eso ya te da un paso para fidelizar a tus clientes. Yo digo a veces, ok, no te quedes simplemente con cumplir lo que prometes. Supera la expectativa del cliente, dale más, rebasa lo que él esperaba. Y eso es lo que te va a dar verdaderamente la fidelidad del cliente. No los programas de puntos y de acumulaciones de kilómetros y esas cosas. Yo digo que una venta termina cuando realizamos otra venta al mismo cliente. Y muchas veces un error bien atendido es una oportunidad excelente de fidelizar a un cliente. ¿Por qué? Porque se siente respaldado, se siente que lo protegiste, se siente que le garantizaste. Esto es muy importante en nuestra estrategia y en nuestro enfoque al mercado. La otra es si conocemos y ejercemos nuestras ventajas competitivas. Tenemos ventajas competitivas porque no se trata solamente de ofertar un producto o servicio porque vamos a competir, sino qué hay que nos haga mejor que la competencia. Que nos haga mejor que la competencia, pero fíjense algo muy importante, que sea valorado por el cliente. Si no es valorado por el cliente, no es competencia, no es ventaja competitiva. La ventaja competitiva es ese fundamento que nos hace mejor que la competencia, que es valorado por el cliente y que es la razón por la que nos eligen. ¿Tenemos ventajas competitivas? Y créanme que no siempre es precio, ¿eh? No siempre es precio. Si no, no existirían marcas caras, por decirlo de alguna manera. Cuando hay calidad, el mercado sabe pagarlo. Cuando hay garantías, el mercado sabe reconocerlo. Miren, yo les digo, ¿atenderían, le darían una cita a mis vendedoras? O sea, ustedes me dirán, yo les mando mi equipo de ventas para que lo único que le pido a mis vendedoras es que me hagan una cita con ustedes, que ustedes me regalen 10 minutos y ya llegaré yo a explicarles qué hacemos, cómo generamos una relación de beneficios mutuos para entonces yo con esto poder incrementar mis ventas. Pero estoy seguro que obviamente, bueno, lo primero que estoy viendo es cómo puedo lograr que el cliente me vea. Oye, ¿tenemos información estratégica de los clientes? ¿Realmente sabemos de qué se trata? ¿Quiénes son nuestros clientes? ¿Sí?
Bueno, concluyo con esto. El activo más importante en la empresa es el cliente. Si no hay clientes, no hay ventas. Si no hay ventas, no hay negocio. Si la estructura organizacional no está orientada al mercado, la empresa no tiene posibilidades de permanecer. Este es el segundo pilar de la competitividad empresarial. La primera, insisto, para poder concluir, es ese liderazgo con visión, consciente de la evolución humana, consciente de que también evolucionan las necesidades del mercado y que debemos como empresa evolucionar en conjunto con el mercado. El cliente moderno ya no se queja. ¿Esto es bueno? No, porque no se queja porque cambia de proveedor. Con esto concluyo estos dos primeros pilares de la competitividad empresarial que de una manera que yo trato de ser muy concreto, coloquial, simple, debemos de cuestionar, de revisar estos cuestionamientos y compararlos con nuestra empresa actual. Y si no estamos atentos a esto, tenemos que hacer algunos cambios. Samuel, Javier, con esto concluyo esta primera parte del día de hoy. No sé si quieran que pasemos a una sesión de preguntas y evasivas. Así es, Alberto. Muchas gracias. Excelente exposición, muy claros los conceptos y muy aplicables. Sí, vamos a destinar el tiempo que nos queda aquí a las 12:30 para preguntas y respuestas. Tenemos una primera pregunta de Eugenio José Reyes Guzmán, que nos dice: México es de los países de la OCDE que menos recaudan. ¿Esto se va a recrudecer con la nueva fiscalización? ¿Será suficiente la reforma de pensiones para compensar el miedo a la formalidad? En realidad son dos preguntas. Sí. Adelante, Alberto. Mira, debemos de estar conscientes que el ingreso más importante del Estado son las contribuciones. Hace mucho tiempo, el petróleo dejó de ser uno de los ingresos importantes. Hoy, cuando mucho, y menos cuando depende de precios internacionales, capacidades de extracción, convenios entre los países productores, etcétera, etcétera. Para todos los países del mundo, y aunque suene contradictorio, inclusive los paraísos fiscales, el ingreso más importante son las contribuciones. El problema, en mi opinión, de la administración actual es que ha ignorado una realidad económica. Consecuencia de la pandemia hay una contracción económica y eso a su vez genera menos negocio y en una economía más pequeña, menor recaudación. Esto le va a generar una presión a la autoridad para recaudar. En una economía menor, menor capacidad recaudatoria, consecuentemente, para lograr los niveles de recaudación, una mayor presión, sin duda. Desafortunadamente también tenemos que estar conscientes de esto y tomar algunas medidas preventivas, como decía yo, revisar si nuestra estructura jurídica nos protege, que esa sería su primera función. Y el tema de las reformas de pensiones hoy día es una reforma que está simplemente en iniciativa. Y yo la veo más como una reforma que tiene un tinte político porque el costo del incremento en las pensiones es fundamentalmente a cargo de la empresa. Oye, ¿tú crees, en esa misma línea de la pregunta que hacía Eugenio, ¿tú crees entonces que estuviéramos esperando o que las pymes vamos a estar esperando una especie de recaudación, un terrorismo fiscal, entre comillas, a raíz de esa contracción que va a haber en la economía y que va a obligar al Estado a recaudar más? Sí, de hecho ya estamos viviendo, por ejemplo, la negativa de devoluciones de IVA. O sea, con la menor justificación o sin justificación, negativas de IVA.
Lo voy a comentar en la sesión próxima, pero con la reforma fiscal 2020, una de las grandes amenazas al sector empresarial es que si no son contribuyentes excesivamente bien cumplidos, les pueden cancelar los certificados de sellos digitales. ¿Qué significa ese riesgo de cancelación de sellos digitales? Que no puedas facturar. Y si no puedes facturar, no puedes cobrar. Y si no puedes cobrar. Y entonces, ¿qué va a suceder con esto? Que ante una situación de esta naturaleza, la autoridad, con toda la información que tiene ya en sus bases de datos, porque recordemos que hace mucho tiempo la información es electrónica, se presenta mucha información de tus operaciones con clientes, con proveedores, etcétera. Tú presentas y enteras las retenciones a trabajadores también vía electrónica, presentas tus ingresos vía electrónica, y entonces si la autoridad en todas sus bases de datos tiene identificados inconsistencias en el cumplimiento de tus obligaciones fiscales, primero te va a restringir el uso de tus sellos digitales para que en 10 días comparezcas a aclarar o regularizar la situación fiscal. Si en 10 días las aclaraciones no son suficientes para la autoridad o no subsanaste la situación fiscal, te cancelan los sellos de manera definitiva. Y entonces eso va a poner a las empresas en una situación en donde van a tener que aceptar la opinión de la autoridad, aunque no sea lo que procede conforme a derecho, porque si no te van a cancelar los sellos. Entonces te van a poner a pagar lo que ellos digan, aunque probablemente no proceda. Okay. Claro, después podrás interponer medios de defensa, pero no lo puedes hacer sin haber pagado antes. Claro. Eugenio, no sé si quisieras comentar algo. Eugenio Reyes es el presidente, el director general, perdón, del World Trade Center, que da muchas asesorías a las pymes aquí en Nuevo León. Eugenio, ¿ibas a comentar algo adicional? Adelante, si andas por ahí. Sí, a ver, Alberto, sabes que viví un tiempo en Singapur, año y medio, en mis años mozos. Y Singapur tenía una estrategia muy clara para formalizar a las pymes. Les decía, a ver, sin mayor cuestionamiento, ¿cuánto ganas? Y en base a lo que la pyme decía que ganaba, le cobraban una tasa de impuestos. Muy transparente, muy sencilla, sin fiscalización, sin terrorismo, sin nada. En el caso de México, pareciera que las pymes necesitan de todo un equipo de contadores y fiscalistas y demás para poderse defender del gobierno. O sea, ¿sí? Me parece como si el gobierno estuviese haciendo un suicidio porque de esa manera no va a lograr, o yo pensaría, sin ser un experto en el tema, que no va a lograr aumentar la masa crítica de pymes que estén deseosas de formalizarse. En tu experiencia, Alberto, dado que eres un gurú en el tema de contable y fiscal, ¿qué país lo ha hecho bien para aumentar la masa crítica de pymes en forma orgánica y de esa manera poder tener una recaudación más sana? Mira, en principio, muy interesante el comentario porque yo lo reforzaría lo complementaría con el hecho de que en México, no solo para las pymes, el entorno no favorece la creación de negocios, en general. En este país, todos somos defraudadores salvo prueba en contrario. Y partiendo de eso, la fiscalización en general, hoy día la autoridad le pasa la carga de la prueba a los contribuyentes. Y entonces tienen que contratar, por pequeña que sea una empresa, un equipo de especialistas para poder satisfacer todos los requerimientos de la autoridad. No existe un régimen fiscal especial para la pequeña y mediana empresa. Cuando es increíble cómo no veamos los mismos datos oficiales de lo que la pyme aporta a la economía
de los empleos que la pyme genera en México y de las grandes necesidades que tiene una pyme y sobre todo la estadística de vida de los negocios pymes. La gran mayoría se extinguen los primeros 2 años porque están en un ambiente adverso. Rápidamente les comparto que en algún tiempo, porque hemos trabajado también en varios periodos legislativos como consejeros de la Cámara de Diputados de la Federación, precisamente con todos estos temas fiscales. Y hemos tratado simplemente, mira, en resumen, en una ocasión, entre otras intervenciones, yo presenté particularmente una propuesta de un régimen fiscal para impuesto de la renta. Muy sencillo. El mismo régimen fiscal para todos. Porque en México el gran problema es que hay una diversidad de regímenes fiscales que permiten muchos espacios. Esa es la realidad. Segundo, una tasa de impuestos competitiva a nivel internacional. Y tercero, simplicidad en la determinación de los impuestos. Todo mundo paga impuestos cuando cobra y cuando, o sea, acumula cuando cobra y deduce para efectos fiscales cuando paga. Todo en base al sistema financiero. La fiscalización sería sencillísima. Y el que exista una tasa competitiva a nivel internacional, también eso mismo desestimula la evasión fiscal. Porque también en México hay un problema de evasión. Pero hay evasión también por la complejidad para cumplir y por los altos costos para cumplir. Esto lo lleva al empresario a tomar la decisión de decir, el costo es alto, asumo el riesgo. Pero hay esfuerzos en otros países que ha funcionado, que por ejemplo Canadá tiene algunos esquemas. En México es increíble que el régimen fiscal pymes, que supuestamente es así, está muy acotado por los requisitos, pero solamente puedes obtener ingresos hasta por 5 millones. Cuando en la estratificación de pymes, las pymes están clasificadas con la posibilidad de tener ingresos hasta por 250 millones. Entonces no hay una consistencia. Se tiene que trabajar. Yo creo que organismos empresariales como ustedes, apoyados con organismos profesionales, debemos de seguir haciendo presión para que se genere, aún en estas circunstancias, un régimen fiscal para las pymes y si quieren con un sistema de fiscalización en tiempo real, porque hay desconfianza de las autoridades. Pero se necesita que realmente el tema fiscal como un elemento esencial sea visto en ese programa de apoyo a las pymes en México. Alberto, veo que es muy importante, muy interesante la plática que nos estás dando, que vemos que esa es la primera parte y continuarás en el próximo mes con los temas financieros, fiscales y jurídicos. Una inquietud que yo tengo y la abro no nomás a tu persona, sino a todos los participantes, es cómo podemos hacer llegar esta información a los poco más de 4 millones de micro, pequeña y mediana empresa, estando conscientes que ese grupo de micro, pequeña y mediana empresa son los mayores generadores de empleo en México y son los que realmente van a hacer que podamos retomar y salir adelante de esta baja que hemos tenido en el PIB. No sé si tengas alguna idea que nos puedas compartir o si alguien más tiene alguna idea para poder llegar a esos más de 4 millones. Bueno, yo creo que es trabajar a través de estos organismos empresariales, buscar hacer una alianza con otros organismos empresariales y tener una propuesta concreta en donde se pueda presentar ante las diferentes secretarías de Estado y lograr conformar un programa integral de apoyo genuino a las pymes, donde yo creo que lo más importante no es darle dinero y que Dios te bendiga.
sino que haya un seguimiento. Obviamente, yo creo que el tema de dejar, como lo vamos a ver más adelante, un aprendizaje organizacional en las pymes es muy importante. Y entonces ese es el seguimiento que yo creo que debe de darse, y que en la medida en que ustedes como organismo empresarial logran que una empresa pyme permanezca, pues deben de estar satisfechos. Y esto tiene que ser un efecto que se replique, que vaya siendo multiplicador, ¿no? Pero sí tiene que haber un esfuerzo conjunto del sector empresarial, del gobierno y del sector profesional. Perdón, no sé si pueda hacer algún comentario. Claro que sí, adelante. Yo creo que ahorita estas 3 intervenciones últimas son fundamentales para lograr algún cambio. Yo soy René Alonso y estoy en San Luis Potosí. Creo que la exposición que nos ha dado Alberto, pues ha sido una acertada plática, una acertada conferencia, porque nos lleva de la mano de lo que está sucediendo en este momento en el país y, bueno, pues yo creo que en el mundo. Y ahorita con lo que comentaba Eugenio y Javier, creo que algo que podemos aportar y que fue parte de la plática, Eugenio, me dirijo a Eugenio porque él es el, como dice ahorita Alberto, él está en una posición privilegiada para poder apoyar a estas pequeñas y medianas empresas. Yo creo que debemos de manejar la planeación estratégica como una herramienta fundamental en esta situación de crisis. Si nosotros proporcionamos los elementos paso a paso y de manera sencilla, creo que encaja perfectamente en los pilares que Alberto nos ha comentado hoy y que a mí me parece fundamental, y sobre todo el comentario también de las empresas familiares, que es donde batallamos nosotros los consultores para hacer el cambio mental o el cambio de paradigmas y que puedan ellos tener una herramienta fundamental. Para mí es la planeación estratégica, Eugenio. Yo creo que si hiciéramos en las cámaras, en las asociaciones de comercio y demás, un plan pues de capacitación y desarrollo para estos líderes, se podría hacer un cambio de la mano con lo que Alberto nos ha planteado hoy, ¿verdad? Un plan completo, integral, y las gentes que están cerca de la cuestión de la legislación, como Alberto, esta propuesta que has hecho, que bueno, sabemos que hay muchos intereses y demás, como decías tú, no te gusta hablar de política, a mí tampoco, pero desgraciadamente tenemos que hacerlo porque de otra manera no va a cambiar esto. Y creo que también el hecho de que lo que decía Javier, cada vez son más las empresas que están desapareciendo y que van a desaparecer. ¿Y qué va a pasar? Pues que eso se va a revertir, ¿verdad? En delincuencia, en problemática, etcétera. Yo creo que ahorita sería el momento en el que tuviéramos que entrar, Eugenio, y los demás que están en organizaciones, en meterles el acelerador en una capacitación sencilla, clara, de pocas horas, pero efectiva, que nos lleve desde lo que es todo el proceso de la planeación estratégica de la misión hasta programas de trabajo, que era lo que decía. Yo diría, bueno, hasta vender bolsas y de qué tipo de bolsas, ¿verdad? Que no nada más se quede en la pura teoría, ¿no? Que tengamos indicadores muy claros en donde ellos puedan ver el cambio cómo están ahorita financieramente y cómo van a estar en 3 meses o en 6 meses o en un año, ¿verdad? Que puedan ver. Esto del valor agregado que comentaba también Alberto, a mí me parece fundamental. A las empresas familiares normalmente eso no les interesa mucho, ¿verdad? Les interesa sacar lo que tenemos y como sea. Pero creo que por ahí podríamos contribuir, en mi caso, en la cuestión de la capacitación para la planeación estratégica y reeducar a nuestras pequeñas empresas para que vayan por un camino bien, bien sólido. Ese sería mi comentario. Y Alberto, pues no es coba, pero eres muy objetivo y lo que has comentado es qué es lo que está pasando y qué es lo que podamos hacer. Te felicito por eso.
Gracias, René. Muchas gracias, René Alonso, por tu comentario y tu reflexión, muy importante. Desafortunadamente se nos va a terminar el tiempo, pero les digo que vamos a continuar en el próximo mes con la segunda parte. Quiero pasarle la palabra a Fernando Luna, nuestro presidente de la Asociación Nacional de Empresarios Independientes, para que dé unas palabras de agradecimiento a nuestro expositor y haga el cierre de la sesión de hoy. Adelante, Fernando. Gracias, Javier. Gracias, Samuel. Y muchas gracias, Alberto, por tu presentación. Ha sido muy enriquecedora. La tarea que tenemos como asociación, como ANEI, creo que pues hoy más que nunca se ocupa en México. Ya a través de muchos años se ha llegado al Congreso, al Senado, a las diferentes secretarías, con un plan muy objetivo de las políticas públicas que se ocupan para una transformación de los pequeños y medianos empresarios, que es lo que nos tiene reunidos aquí, ¿no? Creo que hay mucha oportunidad, y necesitamos todos como ANEI, seguir haciendo el esfuerzo. Estas conferencias que se han estado dictando, se han armado grupos muy interesantes para que encabecen propuestas sensatas, objetivas en los diferentes temas, en el fiscal, como tú mencionabas, en el comercial, que también es muy, muy importante, de poder tener la plataforma para poder llevar la comercialización de los pequeños y medianos empresarios. Un dato que me ha sonado mucho es que alrededor del 40% de los 6 o 7 millones de pequeños y medianos empresarios no tienen un sistema contable formal, y eso los hace el no poder acceder, si difícil es cuando lo tienes, acceder a créditos de la banca. Vuelvo a repetir, los monopolios, tú los mencionaste también, tienen ellos la ventaja, tienen los recursos, tienen el favor del gobierno, tienen muchas otras cosas que los hacen tener una mejor condición que millones que no lo tienen, ¿no? Entonces, pues no me queda más que agradecerte, Alberto, y invitar nuevamente a todos los que están conectados. Agradecemos mucho, apreciamos mucho el interés, y que sigamos haciendo el esfuerzo porque más se unan. Más, algo importante que Javier mencionó es cómo hacer llegar la información al pequeño y mediano empresario. Creo que son ellos unos héroes, ¿no? Sí. Todo adverso y pues se siguen moviendo. Tenemos esa responsabilidad como mexicanos, yo creo, como empresarios. México nos ha dado mucho y nos puede dar mucho más. El problema es las condiciones que tanto necesitamos aquí en México. Muchísimas gracias, Alberto. Gracias. Un comentario final, pero con esto damos por terminada la sesión. Muy interesante. Gracias, Samuel, a Javier y a nuestro fundador, Fernando, nuestro tocayo, Fernando Turner. Luego, gracias. Seguimos en contacto. Gracias a todos. La próxima sesión voy a tocar algunos aspectos muy concretos y, como lo pudieron notar, de una manera coloquial, del tema del capital humano, la parte financiera y la parte jurídica de las empresas. Me quiero quedar con estos últimos comentarios que hacen todos ustedes, de escucharlos, con un compromiso. Miren, a mí me llama la atención el hecho de que yo no estoy inventando el hilo negro, no estoy inventando, como dicen, el agua tibia. Simplemente es una propuesta de cómo hacer que una empresa permanezca y crezca en un mercado muy competido, con conceptos, como decía, de negocios innegables. Después de la sesión de la próxima semana, de la próxima, no sé cuándo sea, vamos a coordinarlo con Samuel, pero a mí me gustaría
que a partir de esta propuesta, si ustedes gustan hacerle alguna modificación, adecuación, encantado. Para lograr tener algo concreto que darle a esa empresa pymes. Pero para que esto se traduzca en resultados. Porque es curioso cómo, si la información existe, si la información está, ¿por qué no la ejercemos? Tenemos que encontrar la razón. A lo mejor, probablemente una de las razones más comunes es porque no la conocen. Entonces hay que hacerla del conocimiento. O bien, porque el procedimiento no saben cómo materializarlo. Entonces hay que identificar para que como compromiso de la asociación sea traducirlo a resultados. Y yo creo que una de las cosas importantes para esto es que haya un seguimiento. No nada más darle la información, sino que haya un seguimiento. Muy bien. Así lo hacemos y nos coordinamos entonces para la próxima sesión que va a ser ahorita en el mes de septiembre. Muchas gracias nuevamente por toda la participación, Alberto, y bueno, gracias a todos para no repetir lo que ya comentó Fernando Luna. Gracias nuevamente. Hasta luego. Hasta luego. Muchas gracias, Alberto. Muchas gracias a todos por su participación. Vamos a buscar la manera de compartir. Fue grabada toda la sesión para aquellos que no pudieron estar todo el tiempo completo. Nos interesa que la mayor cantidad de personas aprendan sobre estos conceptos de la empresa y cómo salir adelante ante esta crisis. Muchas gracias y muy buenas tardes. Hasta luego, gracias. Buenas tardes. Muy buena tu intervención, René. Qué bueno que lo comentaste. Sí, ¿sí me escuchas? Sí, sí, te escucho. Ok, no, pues ahorita ya nada más no tuve oportunidad de comentar porque ya se cerró la sesión, pero lo que decía Alberto, si quieren hacer algo, cuenten conmigo, ¿verdad? Para aterrizar esta situación. Yo pues tengo ya también un rato en esto de capacitación, desarrollo, consultoría. Y como decía él, lo que se pretende es no tanto rollo y ir a la cuestión práctica de que les podamos dar, ¿verdad? Con mucho gusto. ¿Tienes algún correo o teléfono donde te pueda localizar, René? Sí, mi celular es 444. Sí. 829. 829. 829-30. 444, 829. A ver si estoy bien. Me faltan dos números. A ver. 444, 829, 30. Yo creo que falta el de perdón, la ciudad, no. 448, 829, 79, 30. 448. No, 444. Ok, 444. 8. Sí. 29. Sí. 79. Ok, 79. 30. 30. Ok. ¿Cuál es el tuyo, Javier? El mío es 86, 66, 38, 18, 28. Soy a tus órdenes. ¿En dónde estás? Yo soy en Monterrey. Ah, qué bueno. Yo soy a tus órdenes. Bueno, yo estoy en San Luis, pero soy de Matehuala. Soy más del norte que de acá de San Luis. Acá de San Luis. Oh, Sí. qué bien, qué bien. Muy bien. Pues muchas gracias y vamos a estar en comunicación y sí, te vamos a tomar la palabra. Claro que sí, lo que se ofrezca y todo, pues podemos ir o podemos a través de estos medios que ahora, ¿verdad? Que no hay otra opción, pero sí vale la pena hacer algo por nuestro país y por nuestra gente y sobre todo por esa gente emprendedora que le echa muchas ganas, ¿no? Así es, así es. ¿Tú dónde estás, Eugenio? Digo, Javier. Javier, yo soy en Monterrey, Nuevo León. Decía.
Sí, pues agradezco mucho tu participación y estaremos en comunicación ahí por el chat. Ok, ¿tú eres el coordinador de este evento? Sí. Mira, el coordinador es Samuel y él me pidió que lo acompañara. Yo conseguí el expositor, ¿verdad? Porque es asesor nuestro desde hace como 25 años y vi que tiene el conocimiento suficiente y la facilidad de palabra para comunicar los conceptos. ¿Y estás en alguna organización o particular? Estoy en una empresa de autoservicio de supermercados, se llama Merco, estamos acá en